Iniciamos ahora el tema de funciones contingentes simples. Vamos a ver las diferentes notaciones que se usan para denotar algunas probabilidades específicas. Por ejemplo, tenemos NQ de XY con un 1 sobre la X. Esto denota la probabilidad de que si tenemos un estatus de vidas conjuntas X y Y, X muera antes que Y antes de n años. En cambio, si tenemos NQ de XY2, denota la probabilidad de que Y muera después que X y antes de n años. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? En el primer caso, Y puede morir después de n años, en el segundo Y tiene que morir antes de n años. En este caso tenemos Q de XY2 y no tenemos la n del lado izquierdo. Recuerden que esto significa que es un año. La n es igual a 1. Y cuando tenemos infinito Q de XY2, significa que Y debe morir después de X en cualquier momento. Así tenemos estas probabilidades. El que sea en cualquier momento sería lo mismo que infinito Q de XY y un 1 sobre la X. Vamos a tener entonces que infinito Q de XY con X muriendo antes que Y va a ser igual a infinito Q de XY con un 2 sobre la Y, que significa después de X. Y como tenemos infinito, quiere decir en cualquier momento. Tenemos también que infinito Q de XY con un 1 sobre la X, quiere decir que X muere antes de Y, más infinito Q de XY con un 1 sobre la Y es igual a 1. Esto significa que o bien X muere antes o Y muere antes. Y lo mismo, aquí tenemos que o bien X muere después de Y, o bien Y muere después de X, y la suma de estos dos es igual a 1. Y tenemos también que infinito Q de XY con un 1 arriba, quiere decir que X muere antes, más la probabilidad de que X muera después, también es igual a 1. Cuando tenemos estas probabilidades a n años, NQ de XY que muera primero X, más NQ de XY que muera primero Y, es igual a NQ de XY, que es el estatus de vidas conjuntas. El primero que muera, muere antes de n. En cambio, en este caso tenemos que el segundo que muere, ya sea X o Y, muere antes de n, y esto es igual a NQ de XY de último sobreviviente. Y por último tenemos que NQ de XY muriendo primero X, más NQ de XY muriendo después X, es igual a la probabilidad de que X muera antes de n. Estas son algunas relaciones que pueden ser demostradas. Vamos a ver cómo ir calculando las diferentes probabilidades contingentes simples. Las funciones contingentes simples vamos a tener a de XY con un 1 sobre la X, significa que estamos hablando de un seguro que paga al momento de la muerte de X, siempre y cuando la muerte de X ocurra antes de la muerte de Y. A de XY con un 2 sobre la X es un seguro que paga al momento de la muerte de X, si ocurre esta muerte después de la muerte de Y, si es el segundo en ocurrir. Recuerden que el tener esto sobre la X es al momento de la muerte de esa persona, igual aquí. A de XY con un 1 sobre la X más A de XY con un 1 sobre la Y es igual a A de XY, es decir, que va a pagar este seguro a la muerte del primero, ya sea que sea X el primero o Y el primero. Y cuando tenemos A de XY siendo la muerte del segundo el de X y siendo el segundo en morir Y, va a ser igual a un seguro que paga a la muerte del último. Tenemos algunas otras funciones contingentes de seguros, en donde tenemos, por ejemplo, este seguro que es un seguro que paga a la muerte de Y, siempre y cuando Y sea lo segundo en ocurrir, entre X, Y y los n años. Este seguro va a pagar si primero muere X, después y paga al momento de la muerte de Y. O bien, si primero pasan los n años y después muere Y. En el segundo caso, tenemos un seguro que paga la muerte de Y, siempre y cuando sea el segundo entre X y Y, aquí solamente entre X y Y y no entre X, Y y N, sea el segundo entre X y Y, pero que esta muerte ocurra antes de n años. Tenemos entonces un seguro que paga al momento de la muerte de Y, si ocurre después de que X ha muerto, y esta muerte de Y ocurre antes de n años. En este tercer caso estamos hablando de un seguro diferido,
en donde se paga al momento de la muerte de Y, siempre y cuando Y sea el segundo en morir entre X y esta muerte ocurra después de n años. Tenemos el diferido. Vamos a ver cómo calcular estas probabilidades. Tenemos infinito Q de XY con un 1 sobre la X. Eso significa que la probabilidad de T de X es menor o igual que la probabilidad de T de Y. Tenemos aquí nuestros ejes. T de X le vamos a llamar S, T de Y le vamos a llamar T. Tenemos aquí la igualdad S igual a T. Primero tenemos que pensar en qué región tenemos T de X menor o igual a T de Y. Aquí tenemos 0 para X y todos estos son mayores que 0. Aquí tendríamos 1 y a partir del 1 todos estos son mayores que 1. Por lo tanto, la región S menor o igual a T va a ser este triángulo superior. Aquí esto se sigue mientras tengamos el tiempo futuro de vida de 0 a 100, de 0 a omega, etc. Ok, queremos calcular esta probabilidad, por lo tanto, vamos a tener que integrar la función de densidad en esta región. Aquí tenemos el área de integración que va a tener que ser entre 0 a infinito, de 0 a infinito o de 0 a omega, podría ser aquí dependiendo, y S tiene que ser menor o igual a T. Aquí vamos a ver entonces que si queremos integrar sobre esa región, podemos integrar primero de S a infinito, tenemos esta región, y una vez que tenemos eso, la S puede tomar valores de 0 a infinito. O bien podemos también ver esta misma región, pero ahora vamos a integrar primero de 0 a T, y una vez que tenemos esa región vamos a ir de 0 a infinito sobre las T's. Vamos ahora a calcular esta probabilidad. Vamos a integrar sobre esta primera región y tenemos que la probabilidad de que X sea menor, que T de X sea menor o igual que T de Y es la doble integral de la función de densidad conjunta con respecto a T y con respecto a S. Integramos sobre las T's que van de S a infinito y sobre las S que van de 0 a infinito. Bajo independencia, vamos a tener que esta función de densidad es la función del producto de las dos funciones de densidad, que en términos actuariales es SP de X, mu de X más S, TP de Y, mu de Y más T, de T de S, integrado de S a infinito y de 0 a infinito. Integramos la primera parte con respecto a T, TP de Y, mu de Y más T, el resto no depende de T, por lo tanto sale de esta integral, y si vemos esta es la función de densidad integrada de S a infinito, lo cual es la probabilidad de que sobreviva Y a S años. SP de Y la vamos a tener multiplicada por SP de X, y eso es SP de XY, que es la probabilidad de que el estatus de vidas conjuntas sobreviva a S años. ¿Qué tenemos aquí? Que esta probabilidad infinito Q de XY, y que muera primero X, es la probabilidad de que ambos sobrevivan al tiempo S, y una vez que están en el tiempo S, el que muera es X mu de X más S. Así que tenemos que esta probabilidad está dada por esta relación. Podemos integrar con la otra división de la desigualdad y queremos obtener lo mismo, nada más que ahora vamos a integrar primero con respecto a S y luego con respecto a T. S va de 0 a T, T va de 0 a infinito. Bajo independencia nuevamente vamos a tener que la parte interna ahora va a ser SP de X mu de X más S de S, va a estar integrada de 0 a T, y esto es la probabilidad de que X se muera antes de T. Así que tenemos la integral de TP de Y, mu de Y más T, TQ de X de T. TQ de X lo podemos escribir como 1 menos TP de X, y esto son dos integrales. La primera integral no depende de X, la segunda integral tiene X y Y. En la primera tenemos la integral de 0 a infinito de la función de densidad, y eso siempre es 1. La segunda es la integral de 0 a infinito de TP de XY mu de Y más T, lo cual acabamos de ver que es infinito Q de XY, pero ahora con el 1 sobre la Y. Y podemos claramente ver que infinito Q de XY con un 1 más infinito Q de XY con un 1 sobre la Y va a ser igual a 1. Si tomamos esta región, pero ahora pensamos en que tenemos NQ de XY, tenemos una N aquí y X debe de morir antes de N, no puede ir más allá. Así que tenemos que T puede ir de S a infinito, de S hasta infinito,
mientras que S solo puede ir de 0 a n, ya no puede ir de 0 a infinito. Y teniendo esto, vamos a integrar ahora de S a infinito y de 0 a n en lugar de 0 a infinito. Y tenemos esta misma integral, pero ahora con la integral de SP de xy mu de x más S de S, integrando desde 0 hasta n. Si tenemos ahora nq de xy, pero con el 2 sobre la y, tenemos que las dos deben de morir antes de n. Por lo tanto, tenemos estas dos rectas. Y nuestra zona de integración va a ser solamente esto. Tenemos que la relación es 0 menor que S, menor o igual que T, menor que N. Y de aquí tenemos esta relación o bien esta otra. Ya sea que integremos en primer lugar sobre las T's y después sobre las S's, o bien sobre las S's y después sobre las T's. Entonces, en esta región tenemos nq de xy, en donde y muere después de x, pero antes de n años. Esta es la probabilidad que t de x sea menor o igual que t de y menor o igual a n. Tenemos nuestra región de integración y podemos ver que esto es nq de y menos nq de xy, en donde y muere antes de x. Si vemos la interpretación de eso, tenemos que el segundo en morir es y, antes de n años, y eso es lo mismo que y muera antes de n años, pero que no sea el primero en morir entre x y y en esos n años. Podemos ahora integrarlo de la otra manera y vamos a ver que aquí tenemos esta integral se convierte en nq de xy, en donde x muere antes que y antes de n años, pero no queremos que y sobreviva a los n años. X muere antes de n años, pero y sobrevive en este caso los n años. Y esto queremos quitarlo de esta posibilidad. Entonces tenemos estas relaciones que teníamos anteriormente y tenemos las nuevas relaciones que acabamos de encontrar. Si queremos obtener el valor presente actuarial de este seguro, pues vamos a poderlo obtener integrando de 0 a t y de 0 a n la función de densidad, pero ahora con b a la t. Acuérdense que S está relacionada con X, T está relacionada con Y es la que nos interesa, entonces tenemos aquí B a la T. Y esto podemos demostrar que es igual a un seguro temporal A de YN menos este seguro que paga si el primero en morir es Y, y esto ocurre antes de N años. Podríamos tener este seguro en donde tenemos un seguro diferido N años, el segundo en morir es Y y en ese momento se hace el pago. Nuevamente tenemos B a la T por la función de densidad, suponemos independencia. Y esta integral va de 0 a T y de n infinito. Se puede mostrar otra vez que esto es una diferida Y a n años para Y menos una diferida a n años para XY cuando Y es el primero en morir.